las que ya llevamos un buen rato. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la fatal indiferencia que puede prevalecer en la vida de muchos y que puede generar consecuencias desastrosas en diversos ámbitos de la vida. Todos conocemos a personas que son indiferentes, inclusive hasta cínicas, que ante planteamientos de exigencia o inclusive ante reclamos, pues se muestran indiferentes, distantes, indistintas, como no importándoles nada y como haciéndose al margen de todo lo que pueda tener sentido de responsabilidad o algún tipo de compromiso. Y es verdaderamente fatal encontrarnos con una persona así, porque realmente no puedes contar con esa persona y pues en la práctica, existencialmente hablando, pues terminan siendo seres que estorban en la vida profesional, seres que estorban en la vida familiar, en la vida social. Y lamentablemente cada vez hay más seres así, ¿no? Cada vez hay más seres que se dejan llevar por esa indiferencia. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que puede haber detrás, en el fondo de esa postura indiferente ante la vida y cómo evitar caer en ella. Lamentablemente no vamos a hacer planteamientos en función de qué podemos hacer respecto a los que ya cayeron en ese estado. No se puede hacer mucho objetivamente hablando, no es que sean casos perdidos, pero lamentablemente no son casos fáciles de trabajar por una simple razón, porque no les interesa trabajar, no les interesa mejorar, no les interesa cambiar su situación, no les interesa aportarle nada a nadie, y en ese sentido es muy difícil que se pueda hacer algo con ellos, y no porque no tengan recursos para salir adelante, no porque no sea posible que se planteen una mejor experiencia de vida, sino simplemente porque no les interesa, ¿no? Es un estado íntimamente asociado a la apatía, ¿no? Van de hecho junto con pegado. Una persona que ha caído en la indiferencia, pues tarde o temprano termina también experimentando la apatía, y en esa ausencia emocional que caracteriza la apatía, pues obviamente vamos a encontrar una recalcitrante falta de interés por nada que tenga valor y sentido en la vida, y entonces se mantienen como en un modus operandi de simple supervivencia, ¿no? Son seres que podríamos decir existen, viven, pero pues nada más, no se puede esperar nada más. Pero sí podemos reflexionar sobre cómo evitar caer en ese estado zombie, existencialmente hablando, en el cual pues sí estamos vivos fisiológicamente hablando, pero estamos muertos espiritualmente hablando, porque no aspiramos a nada que tenga valor y sentido en la vida. Y hay que evitar caer en eso, porque todos en mayor o menor medida corremos el riesgo de conducirnos por el sendero que termina llevándonos a la indiferencia. Y eso independientemente de cuál sea nuestro actual nivel de entusiasmo, de cuál sea nuestro temperamento, de cuál sea inclusive nuestra biografía, o inclusive aún teniendo experiencias claras y profundas de éxito, aún así podemos ser presa de la experiencia de la indiferencia, y de ahí el contenido de la reflexión de hoy. ¿Por qué? Porque sí corremos el riesgo de progresivamente, paulatinamente, inclusive pudiera darse que intempestivamente podamos pasar de un estado de compromiso, de entrega, de dedicación, a un estado de desilusión, desaliento, que puede culminar con la indiferencia existencial o con la indiferencia ante la vida misma. ¿Y esto por qué? Bueno, por varias razones. La primera de ellas, porque todos podemos ser sujetos en cualquier momento de una desgracia. Muchas veces la indiferencia o el estado apático en el que terminan algunas personas tuvo su origen en una gran experiencia de dolor que se debió a su vez a alguna tragedia, alguna experiencia sumamente dolorosa, inesperada, en muchas ocasiones injusta,
y que termina mermando de tal manera los recursos emocionales de la persona, termina afectando profundamente la psique de la persona, que puede caer en estados de indiferencia porque fue tal el dolor que de alguna manera se cauteriza por esa situación dolorosa, o ante esa situación dolorosa se cauteriza emocionalmente y deja de experimentar algún tipo de interés por cualquier cosa que tenga sentido o valor en la vida, ante un planteamiento muy simple y muy contundente, pero también demasiado radical. ¿Para qué aspirar a algo que tiene valor en mi vida? ¿Para qué pretender algo que tenga sentido si lo puedo perder en cualquier momento? Esa es la trágica conclusión a la que llega, más de manera inconsciente que consciente, la persona que termina experimentando una gran pérdida. Y en ese sentido, todos podemos caer en las garras de la indiferencia, de la apatía, si no hemos resuelto previamente cuál va a ser nuestra postura, si no la hemos definido, cuál va a ser nuestra postura en caso de que se nos presente alguna tragedia en la vida. Y a todos se nos va a presentar algún tipo de tragedia en la vida, lamentablemente. Eso es inevitable. El simple hecho de que se nos muera un ser querido, pues ya en sí mismo es una tragedia, independientemente de las condiciones y de los tiempos en los que se presentó esa muerte. Ya la muerte misma es una gran tragedia existencial, y por eso es importante que nos preparemos para ella. Es increíble que nos pasemos muchos años, más de casi 2 décadas o más, preparándonos académicamente para el desempeño de una profesión, y no nos preparemos ni siquiera 2 horas para para determinar con antelación cómo nos vamos a comportar ante la experiencia de la tragedia, ante la experiencia de la muerte, ante la experiencia de un accidente, ante la experiencia de un quebranto económico, de una traición, en fin. Y es por eso que a muchos, cuando finalmente hace acto de presencia la tragedia en su vida, pues los agarra desprevenidos, los agarra en estados altamente vulnerables, y puede ser tal la experiencia de dolor que una forma de bloquearla definitiva, contundente por parte del subconsciente, sea precisamente terminar en un estado de apatía, en un estado de indiferencia, en un estado que yo le llamo de encogimiento de hombros existencial, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, pues entonces ya, ¿qué sentido tiene la vida? Ya, ¿para qué me esmero en lo que sea? Si de todas maneras la vida me va a jugar chueco, entre comillas, y en cualquier momento va a venir la tragedia y me va a arrebatar esa relación, me va a arrebatar esa experiencia, me va a arrebatar ese miembro, lo que sea, y entonces ¿para qué esforzarme en pretender niveles de excelencia en mi experiencia de vida si en cualquier momento se me puede presentar la tragedia? Bueno, a ver, sí hay un fundamento real en este planteamiento, o sea, sí nos puede pasar a todos que podamos tener la experiencia de grandes pérdidas, pero el engaño detrás de esta forma de percibir las cosas es que no es equivalente haber perdido algo grande y luego tratar de reponerlo, que haber perdido algo grande y dejar de buscar lo grande en nuestras vidas simplemente por la experiencia de la pérdida. Es un poco, hagamos una comparación, a lo mejor no muy exacta, pero que puede servirnos. Es como pretender renunciar a la condición física para no tener que afrontar el dolor del ejercicio físico, ¿no? Es decir, claro, estoy haciendo una comparación no muy equivalente, que digamos, pero que nos puede servir para entender la relación. No es posible que estemos dispuestos a canjear la experiencia de lo valioso de nuestras vidas por el dolor que pueda haber implícito en ese logro de esa experiencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que puedo tener una gran pérdida y entonces sentirme abatido durante cierto tiempo, también es cierto que todavía me quedará vida para poder hacer realidad otra cosa valiosa que a lo mejor no va a reponer la que he perdido, me queda claro, pero que le va a seguir dando sentido a mi experiencia de crecimiento, de entrega, de determinación, que le va a dar contenido al hecho de seguir caminando a pesar de ese gran tropiezo
a pesar de esa gran pérdida. ¿Por qué? Porque como lo hemos planteado en otras reflexiones, amigas, amigos míos, el tema reside en dónde te vas a enfocar, en las pérdidas o en las oportunidades. Segundo, Cabral. Y quiero agradecer la llamada de Rosa Isela de la colonia El Marqués, que saludos a todos los que nos escuchan allá en El Marqués, que nos dice: la indiferencia está relacionada con la negligencia. Su vida poco a poco va sufriendo las consecuencias de su indiferencia con sus familiares, amigos y con ellos mismos. Así es, Rosa Isela, justo vamos a contemplar a la negligencia como una de las causas de esta indiferencia, ¿no? Acabamos de señalar la primera, que es una gran experiencia de dolor, pero como bien nos señala Rosa Isela, otra de las causas posibles y probables de la indiferencia pues es la negligencia, que vamos a considerar a continuación. Y también le agradezco a Socorro Gudiño Martínez, que nos habla para saludarnos y para agradecernos por las enseñanzas del programa. No tienes nada que agradecer, Socorro, al contrario, gracias a ti por seguirnos. Y bueno, pues sí, efectivamente, la otra posibilidad que nos puede conducir al estado de indiferencia es una recurrente negligencia, que si además va acompañada de una recalcitrante desidia, pues poco a poco nos va conduciendo a una situación deplorable de falta de confianza en nosotros mismos, porque la confianza se gana básicamente en nosotros mismos, me refiero, la confianza en uno mismo se gana básicamente a base de logros, a base de conquistas, a base de tareas completadas, a base de procesos que se siguieron de la A a la Z, a base de objetivos que se lograron, de metas que se alcanzaron. Y en ese sentido, en la medida en que yo voy teniendo ese historial de logros, ese historial de alcances, de metas alcanzadas, pues en esa medida voy confiando más en mí, y conforme confío más en mí, pues mi sentido de responsabilidad también puede ser mayor. Claro, aquí no hay una correlación directa, porque no todos los que son eficientes son responsables. ¿A qué me refiero? Bueno, a personas que son muy buenas para hacer trampa, a personas que son muy buenas para engañar, en ese sentido son eficientes, pero claramente no son responsables. Sin embargo, sí se requiere o no bastaría con un mero sentido de responsabilidad si además no se fuera eficiente. De poco o nada sirve que yo me proponga hacer algo si no sé hacerlo bien, y en ese sentido por eso es importante juntar ambas, la eficiencia con la responsabilidad. Y una persona negligente y o desidiosa pues no es eficiente y además es irresponsable. Entonces, ¿qué pasa? Pues por supuesto que en vez de ir acumulando éxitos, en vez de ir acumulando logros, la persona negligente, la persona desidiosa, pues va acumulando fracasos, frustraciones, rechazos, y claro, esto va mermando cada vez más su capacidad de confiar en sí misma, y al mermar esa capacidad, pues también se van reduciendo las aspiraciones en la vida, se van renunciando a expectativas, y entonces eso le va quitando sabor a la vida misma, porque no podemos negar que una de las principales formas de experimentar la riqueza de la vida o de vivir de manera profunda, pues es justamente proponiéndonos cosas y lográndolas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay un claro resultado de satisfacción, justo porque vamos logrando esas cosas. Pero en cambio, cuando una persona no se propone nada, se encuentra conformista, mediocremente situada en su zona de confort, pues claro, en esa desidia que va rozando con la negligencia, pues se va quedando desolada, se va quedando desamparada, se va quedando desinteresada, y pues claro, como bien señala Rosa Isela, pues se va cayendo en la indiferencia. Y el problema es que las consecuencias se van a presentar de cualquier forma.
claro que puede llegar al extremo de mostrar cierto cinismo e inclusive mostrarse indiferente frente a las consecuencias. Porque dicho sea de paso, si hay algún momento en el que se puede pretender poder hacer algo en favor de una persona a la que queremos y que se encuentra en el estado de indiferencia, es justamente cuando se presentan las consecuencias. Pero no hay garantías. Aún presentándose las consecuencias, se puede generar como respuesta de parte de esa persona una mayor indiferencia porque se activa un mecanismo de defensa. No, es como si la forma de proceder del subconsciente fuera, pues voy a protegerme a base de dejar de sufrir, y voy a dejar de sufrir a base de dejar de interesarme por las cosas y de dejar de interesarme por las personas. Claro, es una forma engañosa, bastante fraudulenta, por decirlo de alguna manera, de lograr lidiar con el dolor a base de pretender evitarlo. En primer lugar, porque no lo puedes terminar evitando. El que bloquees el dolor no significa ni mucho menos que te deshagas de él. El dolor dejas de percibirlo en un periodo de tiempo determinado, pero no desaparece, y vas a ver que si no lo asumiste emocionalmente, vas a tener que asumir el dolor físicamente. Y eso es algo que no acabamos de entender o no acabamos de aceptar. Cuando no resolvemos las cosas en nuestra mente, las cosas terminan repercutiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces viene el dolor físico, que también vamos a decir que la forma de proceder de la persona indiferente ante lo emocional, que quiere mantenerse indiferente ante lo físico, precisamente por esa huida del dolor, pues recurre a analgésicos, a calmantes, a medicamentos que de alguna manera le puedan mantenerse en ese estado de indiferencia, de no dolor, de no sufrimiento, pero sabemos que también será por un tiempo limitado, porque ya no habrá calmante alguno, ni anestesia, ni tranquilizante que pueda revertir un dolor que se va haciendo cada vez mayor por una simple razón, porque no se está trabajando la causa, no se está trabajando sobre el origen, no se está atajando el fondo de la cuestión, y por lo tanto esta no hará más que complicarse, esta no hará más que agravarse en la forma de una enfermedad que puede hasta terminar siendo mortal. Y ese es el destino fatalista de una persona indiferente ya en un horizonte de tiempo pues muy extendido. De ahí el título de esta reflexión, ¿no? La fatal indiferencia. ¿Por qué? Porque realmente el vivir de una forma indiferente es un estar muertos en vida, y es algo que puede llegar al extremo, inclusive por el proceso que acabo de describir, es algo que puede llegar a la misma muerte, nos puede conducir a la misma muerte. ¿Por qué? Porque la indiferencia pues obviamente termina asociándose a estados neuróticos específicos, como pudiera ser una depresión, ¿verdad? Como pudiera ser algún tipo de paranoia, como pudiera ser algún tipo de histeria, y pues claro, el cuadro se va empeorando, y todo por no haber sabido afrontar o el dolor de la disciplina o haber afrontado el dolor de la pérdida. Al final uno escoge el tipo de dolor, pero uno no puede escoger dejar de experimentarlo, ¿no? O sea, ojalá elijamos el dolor de la disciplina, el dolor de la exigencia, el dolor de la entrega, de la renuncia. ¿Por qué? Porque es un dolor que es fecundo, va a generar frutos muy enriquecedores en nuestras vidas, frutos muy sabrosos en el ámbito económico, en el ámbito social, familiar, en el ámbito profesional, hasta en el ámbito espiritual si quieren. Pero por el contrario, el otro tipo de dolor, el dolor asociado al arrepentimiento, ¿no? Que por lo mismo está asociado a la pérdida, pues es el que terminan experimentando las personas indiferentes, que si bien mostraron o pretendieron mostrar cierta distancia, cierto distanciamiento ante la experiencia de la vida misma desde la perspectiva emocional, lo cierto es que terminaron cayendo en una trampa muy profunda, en un hoyo muy profundo, que es una especie de agujero negro emocional, en donde por querer evitar seguir sufriendo, pues terminan experimentando un dolor cada vez mayor, cada vez más profundo, cada vez más amplio y por supuesto cada vez más duradero. Por eso hay que evitar a toda costa
el tema de la indiferencia en nuestras vidas. Hay que evitar a base de no quererle sacar la vuelta al dolor. Hay que evitarlo a base de no caer en la negligencia. Y también nos falta considerar otra causa antes de plantearnos opciones para ser inmunes a esta posibilidad de caer en la indiferencia. Y la otra causa que vamos a considerar con más detalle después de la pausa tiene que ver con el egoísmo, con esa obsesión por lo que tiene que ver con uno mismo, por ese querernos dar más importancia de la que en realidad deberíamos de darle a nuestros asuntos y a nuestros temas, por ese querer ser el centro de atención, por ese no querernos ubicar existencialmente como personas comunes y corrientes que pueden aspirar a lo mejor de la vida, siempre y cuando estén dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Bien, continuamos con nuestra reflexión de esta mañana, que versa sobre el tema de la indiferencia, y quiero agradecer a Lorena, que también nos llama y que nos dice: señor Mares, gracias por el programa, apenas empezó y ya me sacudió. Buen día. Gracias, Lorena, y perdón por la sacudida, pero pues bueno, pues sí, no son horas para estarnos sacudiendo, pero a veces viene bien. Por su parte, Rogelio Gómez nos dice: no hay una actividad productiva si no se cubren las necesidades existenciales como la solidaridad y la interacción humana. Así es, Rogelio, y lamentablemente pues es mucho de lo que estamos adoleciendo en nuestros días, ¿no? De esa falta de solidaridad, de esa falta de interacción humana que a la vez se cimente en una verdadera preocupación por los demás, cosa que vamos a profundizar más adelante en lo que nos resta de esta reflexión. Entonces, una tercera posible causa para caer en el estado de indiferencia, pues es el egoísmo, ¿no? El estar pensando nada más en nosotros mismos, el estar pensando en todo lo que nos importa, haciendo a un lado lo que le importa a los demás y generando pues ese ensimismamiento que es una de las cárceles internas más comunes y más engañosas que puede haber, porque pues no estamos hechos para nosotros mismos. Claramente la vida nos muestra que como venimos de otros, pues también hemos de entregarnos a otros, somos para otros, no para nosotros mismos. ¿Qué le termina pasando a la persona que se centra en sí misma? Bueno, pues se termina enfadando, fastidiando existencialmente a sí misma, porque termina descubriendo tarde o temprano pues que no es su propio fin, simplemente porque no fue su propio origen. Claro, hay excepciones como en toda norma, y en este caso la excepción tiene que ver con cierto tipo de perfiles que son muy dados, ¿no? En el enneagrama son conocidos como el eneatipo 2, ¿no? Que son muy dados a ese darse a los demás, pero a costa de cubrir sus propias necesidades. Bueno, entonces ahí sí habríamos que hacer un paréntesis y decirle a esas personas: a ver, espérate, detente, empieza también a voltear hacia ti misma, porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, tan malo centrarse en uno mismo todo el santo día, como centrarse en todos los demás a costa de atender las propias necesidades y los propios requerimientos. Hay que buscar, como en todo, pues un equilibrio, ¿no? A veces será más hacia un lado, de acuerdo, a veces más hacia otro. O sea, habrá situaciones en las que la exigencia de atender a los demás sea mayor y tendremos que sacrificar un poco o durante cierto tiempo la atención a uno mismo, o viceversa, ¿no? A veces habrá que atendernos más a nosotros mismos, no sé, el caso de una enfermedad se me ocurre, y descuidar un poco la atención a los demás. El qué tanto es tantito depende de la situación que estemos atravesando, pero de lo que se trata es de evitar andar en los extremos, ¿no? Ni encerrarme en mí mismo y que nada más busque mi propia realización, entre comillas, como tampoco estarme centrando nada más en los demás a costa de dejar de atenderme a mí mismo. Hay que evitar ambos extremos. Entonces, ya sea por una gran experiencia de dolor, ya sea por una gran negligencia, ya sea por un gran egoísmo, podemos caer en los estados, en las formas de ser indiferentes, que es lo que hay que evitar a como dé lugar. Ahora, ¿cómo las evitamos? ¿No? Bueno, básicamente tiene que ver con dos estrategias que, si procuramos seguirlas de manera ordinaria, de manera habitual, pues la
posibilidad de caer en los estados de indiferencia pues será sumamente baja, será muy remota, porque nos encontraremos muy lejos de los linderos de la apatía, justamente porque una de esas estrategias tiene que ver con estarnos continuamente planteando metas. No tomarnos descansos, no tomarnos vacaciones, que cualquiera pueda llegar en cualquier momento y al preguntarnos cuál es nuestro siguiente objetivo en la vida podamos responderle de inmediato. Es interesante, yo lo he hecho en muchas ocasiones, lo sigo haciendo cuando conozco a alguien de primera vez o cuando me encuentro con alguien que hacía tiempo que no veía y le hago esta pregunta: oye, ¿y cuál es tu siguiente objetivo en la vida? Me llama la atención que no responden inmediatamente, que se quedan como pensando, pues no sé, y como que pareciera que más bien en ese momento improvisan cuál tendría que ser su siguiente objetivo en la vida. Esto es triste porque refleja que mucha gente anda viviendo en automático, refleja que muchas personas simplemente andan pues de, como se dice, ¿no? Andan del gallo al grillo, buscando pues ganar el dinero para pagar las facturas de la siguiente quincena, que hacen lo mismo de lunes a viernes y que medio cobran vida de viernes a domingo y luego para volverla a perder el lunes, en fin, unas vidas monótonas, unas vidas rutinarias, unas vidas autómatas que pues hablan de eso, de una clara falta de objetivos, de sueños, de metas que le puedan dar sentido a nuestra vida y que, ojo, aquí viene la parte clave, la llenan de entusiasmo, ¿no? El entusiasmo, no podemos perder de vista, es un sentimiento que está asociado a la obtención de algo, a el logro de una meta, a la conquista de un anhelo, en fin, a algo que nos llama la atención positivamente a hacer realidad próximamente en nuestras vidas. Entonces, ese entusiasmo nos mantiene vivos, nos enriquece la experiencia de vida y por lo tanto también nos hace más inmunes a posibles experiencias de dolor, a posibles negligencias, a posibles tentaciones de egoísmo, por llamarlas de alguna manera, porque nos mantenemos en niveles de entusiasmo alto. Y de eso se trata al final del día, al menos en su aspecto psicológico, de eso se trata vivir, de estar entusiasmados con algo, de estar ilusionados por la realización de algo que todavía no hemos realizado, pero que estamos en vías de realizarlo. Y entonces esa alarma del despertador matutina que nos marca el inicio de una nueva jornada, pues no hace más que activar el estado de entusiasmo, porque ya podemos otra vez retornar a la labor, al proceso que estábamos siguiendo el día anterior, justamente para lograr ese objetivo, para lograr esa meta. Pero muchas personas no llegan entusiasmados a su cama, muchas personas llegan agobiados a su cama en las noches, muchas personas llegan desalentados, abrumados, desencantados, desencajados. Y claro, pues cuando suena el despertador a la mañana siguiente, pues lejos de haber una experiencia de entusiasmo, hay una experiencia de una pesadez pavorosa, de un letargo insufrible que marca el inicio de una jornada que va a ser muy, muy parecida a la anterior, y en donde el aburrimiento, en donde la frustración, en donde el enfado existencial va a caracterizar ese día tal como lo hizo el anterior y como seguramente será el día de mañana, si no generamos una toma de conciencia, nos detenemos y nos preguntamos, a ver, una primera cosa que me puedo plantear para sacudirme y lograr vivir no solo en una experiencia de entusiasmo habitual, sino en niveles de excelencia reales, es preguntarme qué me hace ilusión poder hacer realidad en los próximos 12 meses, en los próximos 3 años, 5 años, y que tenga sentido y que tenga valor y que le dé contenido y significado a mi experiencia de vida, que se renueva cada vez que suena el despertador por la mañana. En segundo lugar, pues hay que ponernos a pensar qué puedo hacer por los demás, de qué manera puedo contribuir a que los demás también
se reconecten con sus sueños y empiecen a hacerlos realidad. Es como si asumiéramos como misión en nuestras vidas una doble causa. La primera, hacer realidad mis propios sueños, y la segunda, contribuir de diversas formas a que los demás hagan realidad sus propios sueños. A lo mejor empezando simultáneamente de esta manera, hacer un acto de conciencia personal y reconectarme con mis deseos, con mis sueños, y luego invitar a mis familiares y amistades a hacer lo mismo, a que se reconecten con sus sueños, tal vez preguntándoles de una manera simple, de una manera natural y espontánea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste realidad un sueño en tu vida? ¿No? Esa sola pregunta remueve los cimientos más profundos de nuestra conciencia y nos lleva finalmente a tener que reconocer que ha pasado o demasiado tiempo o que no ha pasado nada de tiempo, porque sigo cumpliendo mis sueños, sigo haciéndolos realidad, y entonces esa pregunta me vuelve a entusiasmar, me vuelve a activar el espíritu emprendedor que todos tenemos, más o menos oxidado, pero finalmente todos lo tenemos, y que tiene que ver justamente con esa iniciativa que mueve a muchas personas a poner los medios que hagan falta para hacer realidad el siguiente sueño. Y en ese ir de un sueño tras otro realizado, la vida va siendo como experiencia todo lo contrario a la indiferencia, es decir, el entusiasmo, la ilusión, la alegría, y vamos también así aportando a los demás para que puedan hacer realidad sus propios sueños, pues como bien afirmara el gran Zig Ziglar, la mejor manera de ir haciendo realidad tus propios sueños es ayudar a mucha gente a hacer realidad sus propios sueños. Y bueno, pues para resumir entonces el tema de la indiferencia, que es un tema fatal por todo el proceso de deterioro físico, psicológico, financiero, espiritual que implica, pues hemos de evitarlo a toda costa a base de vivir habitualmente comprometidos y entusiasmados con la realización de nuestro siguiente objetivo, de nuestro siguiente sueño, de nuestro siguiente anhelo, de nuestra siguiente meta, y por otro lado también andar al pendiente de los demás, ese salirnos de nosotros mismos para abocarnos a las necesidades de los demás. Ojo, haciendo aquí sí una observación importante, no se trata de suplir a los demás en lo que les corresponde hacer en la vida, porque también se puede malinterpretar esto del servicio a los demás con una especie de servilismo y confundir los términos, y no, o sea, yo puedo ayudar a los demás en algo que por la razón que sea durante un tiempo no puedan hacer por ellos mismos, no puedan, por decirlo de alguna manera, abastecerse a sí mismos en ese asunto o en esa situación. Bueno, entonces entramos al quite y le ayudamos a esa persona, pero sin caer en esas complicidades ocultas que son o terminan siendo esas ayudas que no hacen más que suplir a la persona en lo que le corresponde hacer, y lejos de constituir un verdadero servicio, pues no estamos contribuyendo a que se atrofie con el tiempo la capacidad de esa persona para salir adelante, para enriquecer su propia vida y para responder ante los desafíos y las exigencias de la misma. Entonces hay que evitar caer en el tema de la indiferencia, hay que anticipar que podemos experimentar grandes pérdidas, grandes fracasos, grandes rechazos en nuestras vidas, y bueno, hay que ponernos a reflexionar en cómo vamos a responder en caso de que se presenten, o mejor dicho, cuando necesariamente se presenten, para que no nos agarre por sorpresa esa experiencia de dolor. Por otro lado, pues evitar caer en la negligencia, en la irresponsabilidad, anticipar también las consecuencias de ser así para evitarlas, y por otro lado también pues evitar caer en el egoísmo, no encerrarnos en nosotros mismos, evitando esos dos extremos que señalábamos hace unos momentos, no encerrarme en mí mismo al grado de no ocuparme de los demás, pero tampoco ocuparme de los demás al grado de olvidarme de mí mismo. Y también le agradezco a Ignacio
que nos felicita por el programa, nos dice excelentes temas. Gracias, Ignacio, por tu felicitación. Gracias a todos ustedes por su interés, porque finalmente pues este programa existe gracias a el interés de personas como ustedes sobre estos temas que pues lamentablemente no se suelen abarcar por falta de tiempo o por falta de ocasión para poderlo hacer. Aquí lo estamos haciendo cada jueves con mucho gusto desde las 9 de la mañana a través de RTQ, pues estas reflexiones para que al menos una hora a la semana podamos dedicarnos a abarcar estos temas que, si bien no son muchas veces ordinarios, sí tienen repercusiones diarias sobre nuestra vida ordinaria. Y el tema de la indiferencia, sin lugar a dudas, porque pues también vivimos un entorno en donde cada vez es mayor la indiferencia, porque también cada vez es mayor la frustración, cada vez es mayor la decepción, pues por los tiempos de crisis en los que nos encontramos y que ya hemos reflexionado también en otras ocasiones. Digámosle no a esa indiferencia, asumamos, independientemente de nuestro estado anímico actual, asumamos un compromiso con la realización del siguiente sueño en nuestras vidas, y una vez que hayamos iniciado ese proceso de realización de ese objetivo, de ese sueño en nuestras vidas, pues abocarnos a ayudar a otros, al menos por la vía de la inspiración, para que también se animen a salir de su letargo, a sacudirse de esa indiferencia que a lo mejor se encuentra en su etapa previa, que es la famosa zona de confort, y que salgan de ella lo antes posible para adquirir un compromiso con lo que tiene valor y con lo que tiene sentido en sus vidas. Y pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión, como siempre agradeciéndoles su interés y su atención, y recordándoles que pueden pues recurrir a este material a través de la página de evox.com en la sección de RTQ, luego en la pestaña de reflexiones, y por fechas pues volver a escuchar los programas o repasarlos o escucharlos o tener la oportunidad de volverlos a escuchar si no pudieron hacerlo en vivo, o también a través de la página www.andresmares.com, pues también ahí sin las voces del pensamiento, sin las cápsulas, pero bueno, ahí también están los temas. Y gracias a Fabiola ahí en la producción, gracias al Chilo en los controles, y gracias a ustedes como siempre por acompañarnos en esta emisión de Reflexiones con su servidor Andrés Mares. Y recuerden, este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.